Desde la creación, hermanos, antes de la caída, el Señor determinó algo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y así que desde la primera familia, es decir, desde Adán y Eva con sus dos hijos, Caín y Abel, podemos ver cómo el Señor está interesado no solamente en individuos, sino en familias que vivan en comunión y también que le honren. Y pasados los años, no sé, a lo mejor algo le falta mutearse. Pasaron los años y vino el diluvio. Y Dios tomó a Noé, ¿verdad? Pero no tomó solamente a Noé, sino que tomó también a su familia. Y dijo, con ustedes voy a comenzar desde cero. Y bueno, pasó el diluvio, comenzó Noé, ¿verdad? Se formaron las naciones de la tierra y después pasaron los años y vemos Abraham. Dios lo toma y le hace una promesa y le dice, voy a hacer de ti una gran nación, ¿verdad? No las vas a poder contar así como se pueden contar las estrellas ni la arena, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Vino Isaac y después vino Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, se formaron las tribus de Israel y así fue como se formó el pueblo. Pero esta promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente iba a incluir a aquellos que eran de la sangre de Abraham, es decir, a todos los hebreos, los judíos, sino que también, como se le dijo, en tu simiente, después en hebreo se nos dice que esta simiente es Cristo, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, y es ahí donde nos encontramos usted y yo el día de hoy, bendecidos por ser parte de la familia de Dios. Los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos declarado como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido parte o hechos parte de la familia de Dios. Vamos a leer, si me ayudan por ahí, Efesios 2:19. Efesios 2:19, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más claro. Efesios 2:19. Dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ahí estamos tú y yo, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, es decir nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Wow. Si es que el tema de hoy, hermanos, es diseñados para vivir en comunidad. Diseñados para vivir en comunidad. Es otro de los propósitos que el Señor ya nos ha revelado en su palabra. La semana pasada vimos el tema diseñados para agradarle. Ahora vamos a ver este otro propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es el de vivir en comunidad. El Señor Dios siempre ha existido en una relación amorosa consigo mismo. La Trinidad, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los ha mantenido unidos por toda la eternidad. Él no necesitaba una familia. El Dios no se sentía solo, sino que Él quería una familia. Por el puro afecto de su voluntad, el Señor creó un plan para crearnos y para traernos como su familia y compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Eso ha sido agradable para los ojos de Dios. De manera que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él se convierte en nuestro Padre y nosotros nos hacemos sus hijos. Y los otros creyentes se convierten en nuestros hermanos y hermanas.
La iglesia se convierte en una familia espiritual y la familia de Dios incluye a todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Pero antes de adentrarnos vamos a hacer un paréntesis. El Señor también nos puso en una familia nuclear, ¿verdad? Padre, madre, hijos, hermanos. Y nosotros tenemos una prioridad en esta responsabilidad, ¿verdad? En la responsabilidad de nuestra familia nuclear. De hecho, la palabra de Dios a los varones se nos dice que aquellos que no proveen para su propia casa han negado la fe y son peores que un incrédulo, ¿verdad? Hay una responsabilidad por nuestra familia inmediata, por el núcleo familiar, pero hoy vamos a hablar de la familia de la fe, que es la iglesia. Cada ser humano fue creado por Dios, pero no todos los humanos son hijos de Dios. La única manera que la Biblia nos enseña para entrar en la familia de Dios es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Usted se hizo parte de la familia humana, por así decirlo, cuando nació, cuando usted era un bebé, pero se hace miembro de la familia de Dios en su segundo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Porque el nuevo nacimiento, cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu a través del arrepentimiento y la fe, dice la palabra que no es de voluntad de hombre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Somos nacidos de nuevo. Y estas personas que nacen de nuevo, los que nacemos de nuevo, formamos esta nueva familia, esta nueva comunidad. Y la Biblia en el libro de los Hechos nos da un modelo de cómo era la iglesia o cómo debe ser la iglesia. Tenemos lo que se le llamaba la iglesia primitiva o la primera iglesia, y ese modelo lo podemos encontrar en Hechos 2. Vamos a leer Hechos 2 del 42 al 47. Ese es en Reina Valera. Hechos 2 del 42, 47, ese va a ser nuestro texto base. Todo lo demás era introducción, hermano. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow, qué tremendo pasaje. Y como para darle un contexto, habían pasado aproximadamente 50 días después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Vino el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Pentecostés les aparecieron lenguas, ¿verdad? Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, y de pronto se levanta el apóstol Pedro, predica un sermón, y en ese momento 3,000 personas se convierten. Es decir, la iglesia creció de ser 120 personas aproximadamente a ser 3,000 en un día. Y es así como nació lo que conocemos como la iglesia primitiva. ¿Y qué caracterizaba a esta iglesia, a esta primera iglesia? Pues en este pasaje vemos que amaban la palabra de Dios, que se amaban entre sí. Incluso dice que sacrificaban sus pertenencias por los demás. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una constante perseverancia por la palabra de Dios y por vivir la palabra de Dios. Porque, hermano, la doctrina dice que perseveraban en la doctrina, pero la doctrina que no se vive, si nosotros recibimos palabra pero no la vivimos, nuestra fe se hace muerta. Dice Santiago que la fe sin obras
es fe muerta. Ellos también se amaban entre ellos, y yo creo que era un amor infundido por el Espíritu Santo, porque dice que cuando alguien tenía necesidad, vendían sus propiedades y las repartían, ¿verdad? Eso es un amor sobrenatural, ¿verdad? Ahora, no me voy a enfocar en las ventas de propiedades. Vaya a pensar, el pastor ya quiere que saque el dinero, ¿verdad? Quiero enfocarme en el amor que se tenía esa iglesia. Él dice, mire cómo dice en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermano, estos versículos que estamos leyendo nos dicen muchas cosas difíciles de entender para nosotros, porque nosotros vivimos en una sociedad individualista. Es la sociedad en la que vivimos en Occidente. Incluso hacemos de la espiritualidad un asunto personal, una experiencia personal. Usted vaya a la calle y va a encontrar un montón de personas que le dicen, yo soy una persona espiritual, pero no me quiero asociar con ninguna religión. Bueno, ese es un tipo de espiritualidad que no es bíblica, ¿verdad? Pero a veces también los que se llaman a sí mismos cristianos hacen de la espiritualidad algo totalmente personal y una experiencia entre Dios y yo. Y de cierta manera eso es cierto, porque cada quien es responsable de su propio corazón. Cada quien le va a dar cuenta a Dios por su propia vida, pero también la Biblia nos enseña que para tener una espiritualidad bíblica debo amar a mi hermano y a mi hermana en la fe, y para poderlo amar, para poder amar a nuestros hermanos, necesitamos tener una relación constante. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hay un poder de Dios en la unión, en la relación y en el amor que hay entre los hermanos. Y otra característica, yo lo resumí como adoración, evangelismo y presencia. Dice este versículo, este pasaje que acabamos de leer, que ellos alababan a Dios y compartían las buenas nuevas con otras personas. Estas características de la iglesia primitiva es una experiencia que también podemos vivir aquí, ¿verdad? Dice que alababan al Señor juntos, ¿verdad? Es una bendición, hermano, poder venir aquí a la iglesia y alabar al Señor juntos, poder levantar las manos, poder derramar nuestro corazón, poder derramar lágrimas de gozo, lágrimas de alegría, sabiendo que no vamos a ser juzgados, ¿verdad? Yo le quiero retar a que el día de mañana llegue a su oficina y se ponga a levantar las manos o se ponga a llorar, entonces, ¿qué onda con verdad? Pero aquí, hermanos, somos la iglesia y aquí tenemos esa bendición de alabar juntos, de comprendernos. Decía el libro de Samuel, dice que Ana, la mamá de Samuel, lloraba delante del templo y oraba como que no se escuchaba su voz. Entonces el sacerdote Elí se le acercó y dice que la tuvo por borracha, que estaba ebria, y le dijo, ya digiere tu vino, ¿verdad? Aliviánate. Y le dijo, no, es que no estoy ebria, sino que he derramado mi corazón delante de Dios. Y Elí entendió. ¿Por qué? Él sabía, porque él también había vivido eso, ¿verdad? Qué bendición poder alabar juntos al Señor. Pero no solamente venir y alabar como iglesia, sino también poder compartir el mensaje con otros. Hace alrededor de un año, hermano, anduvimos en el parque de aquí de la esquina y peinamos como
2 cuadras a la redonda, casa por casa tocando, invitando, compartiendo el evangelio. Éramos pocos, pues si hubiéramos sido muchos, hubiéramos alcanzado a lo mejor toda la colonia, ¿verdad? Y no le estoy diciendo para que se sienta mal. Le estoy diciendo que la Biblia dice que el modelo de la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia es una iglesia que adora al Señor, pero es una iglesia que comparte el evangelio. Y este año, hermanos, vamos a tener eventos con pura intención evangelística. Vamos a tener oportunidad de salir a compartir, vamos a tener oportunidad también de invitar a otros a que vengan a escuchar el evangelio, pero, y les quiero animar a que cuando los anunciemos participen, hermano, que se involucren, pero no nos esperemos hasta que, perdón, lleguen estos eventos. Usted puede invitar a la iglesia todos los domingos, invite a alguien. La reunión de matrimonios que tenemos, ¿verdad? Puede invitar a alguien que reciban la palabra. Necesitamos estar constantemente compartiendo la palabra como iglesia, compartiendo el evangelio, porque ese es el método que eligió el Señor. Dice la palabra de Dios que eligió la locura de la predicación, que se salvase a través de esta predicación, ¿verdad? Podemos tener muchos métodos y pueden funcionar, puede haber eventos, puede haber muchas cosas, pero debemos también predicar la palabra y la gente necesita escuchar, porque dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído, verdad? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? Era una iglesia que adoraba al Señor, que compartía el evangelio y que había una presencia intencional en esta búsqueda de Dios, en este amor los unos con los otros. Se dio un fruto que yo considero fundamental. Dice que estaban unidos, se juntaban, se reunían de manera regular, tal como dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veáis que el día se acerca. Y yo escuché una vez a un pastor que dijo, el congregarme no necesariamente indica que estoy bien espiritualmente, pero el no congregarme habla de que algo no está bien en mi vida. Lo voy a decir una vez más. El congregarme no implica que estoy bien. Yo puedo estar aquí sentado, yo puedo estar aún predicando y eso no implica que estoy bien. Pero el no venir, eso sí es una clara indicación de que no hay algo bien en mi vida. La iglesia se nos dice que vivían juntos, vivían unas relaciones intencionales. Dice que se reunían en el templo para orar, ¿verdad? En la congregación, al templo iban a la hora de la oración, compartían unos con otros, pero también dice que compartían el pan en las casas. Vivían en una comunidad. Y este concepto, hermanos, una vez más, en ocasiones para nosotros es difícil, de entender, porque nuestra mentalidad individual o individualista nos dice que soy yo y mi familia, ¿verdad? Lo expandemos un poquito a nuestra familia. Pero para los judíos del siglo primero, ellos podían entender bien el concepto de la comunidad. Le voy a poner un ejemplo. Va la comunidad a Jerusalén, ¿verdad? Va José, María, iba Jesús adolescente, iba toda la comitiva a la fiesta de Jerusalén y venían de regreso. Y dice que pasaron unos días y se dieron cuenta que Jesús no venía. Yo me puedo imaginar, ¿verdad? A lo mejor el primer día, oye, ¿y Jesús? Dice María, Jesús, digo a José, o al revés. No, pues por allá de andar, ¿verdad? Pues venimos todos en comitiva, hay una comunidad, ¿verdad? Los que somos padres y de niños chiquitos y los que todavía se acuerdan cuando sus niños eran pequeños, vaya a una fiesta y pierda de vista a su niño 5 minutos.
Claro, son tiempos diferentes y debemos ser responsables y estar al cuidado y al pendiente de nuestros hijos, pero también debemos aprender a vivir en comunidad. Y la única manera en que nuestra mente se puede romper ese concepto del individualismo es a través de la obra del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que hacemos hincapié en las células. Dice la palabra que se juntaban en el templo y compartían en las casas. Una interacción, ¿verdad? Una cena, el hablar de nuestras luchas, el orar unos por otros, el celebrar nuestros logros, celebrar cumpleaños. Todo eso es vivir la vida juntos. Necesitamos, hermanos, en la congregación, personas también, por ejemplo, que no le tengan miedo al dolor, que puedan tomar el teléfono y hacer una llamada a alguien que está en aflicción. No, es que yo no le quiero hablar porque se va a poner más triste o no sé qué le voy a decir y ya nos ponemos nosotros en el centro, ¿verdad? O sea, nosotros a lo mejor estamos bien en ese momento y no le hablamos a la otra persona porque nos da pena a nosotros, ¿verdad? Y la otra persona necesita una llamada, pero eso solo se da a través de la relación constante. Y ese es uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, que seas parte de una familia, que seas parte de la familia de Dios. Y lamentablemente, amados, esta misma mentalidad de individualismo se combina con otra mentalidad que tenemos, que es el consumismo. Nuestra sociedad es una sociedad consumista y una sociedad individualista. Yo recuerdo hace años, platicaba con una persona que él era de origen canadiense y él estuvo viviendo en Líbano unos años enseñando inglés. Y yo le pregunté, ¿cuál es la mayor diferencia que tuviste entre Líbano y Canadá? Y me dice, a mí me sorprendió el contraste que hay en cuanto al consumismo. Dice, aquí estamos obsesionados con comprar, con tener, que ya salió esto, que ya salió el otro, y lo nuevo, estar consumiendo. Dice, allá se vive de manera diferente. Y nosotros caemos en el occidente, en esa cultura, Europa, Canadá, México, Latinoamérica. Tenemos una mente occidental y tenemos una mente individualista, tenemos una mente consumista, a tal manera que hay gente que ve la iglesia como si fuera un producto y un servicio y como si los congregantes fueran los clientes. Y no solamente estoy hablando de los congregantes, hay iglesias en Occidente, no estoy hablando de ninguna iglesia en especial, que el liderazgo de la iglesia está preocupada por qué hacer para que no se me vayan. Los tengo que entretener, los tengo que hablar de cierta manera, tengo que hacer esto porque son como si fueran mis clientes. Pero la Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo, no es un servicio, no es un producto. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y dice que somos nosotros miembros de ese cuerpo en lo particular. Y nosotros no podemos vivir completamente en los propósitos de Dios si no estamos siendo parte activa, si no somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo he mencionado anteriormente, que de repente vemos hermanos que se creen como esta serie que había en los 80s, 90s, que salía una mano caminando sola, ¿verdad? Hay muchos hermanos que se creen así, ¿verdad? Son los hermanos dedos o no sé cómo se llamaba ese personaje. Pero la iglesia es un cuerpo y es importante tener cuidado de nuestra alma. Es importantísimo tener cuidado de nuestra familia nuclear, pero también es un propósito de Dios para nuestras vidas que seamos miembros,
parte. Cuando hablo de miembros no hablo de una membresía, hablo de un cuerpo, una mano, un pie, un brazo del cuerpo de Cristo. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hablábamos la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, que a veces nos estresamos por tratar de entender propósitos específicos para nuestra vida. ¿Debo de ir a este trabajo? ¿Me debo cambiar a otro? ¿O no? Algo súper específico, ¿verdad? Pero este es un propósito general que Dios ya nos ha revelado a todos, que es el deseo de Dios, tener una familia que le ame, que le honre, que le busque, que comparta el evangelio, que lleve, dice la palabra del Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Que nos alcanzó la bendición de Cristo, pero también nosotros estamos para que otros sean alcanzados. Y es que fuimos diseñados para vivir en comunidad. La vida en soledad no es la vida que Dios diseñó para el hombre natural, pero para el hombre la mujer que ha nacido de nuevo, tampoco fue diseñada para vivir aislado, lejos de la familia de Dios. Y mire qué hermoso dice el relato de Hechos, el texto base que estamos viendo, dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En otras palabras, no había orgullo, no había cosas políticas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía estaba en la universidad, y en aquel entonces decían, no, es que no, eres estudiante, y otros decían, eres estudiambre, ¿verdad? Porque a veces nada más traías lo del camión, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido porque nunca nos faltó nada en la familia, tuve la oportunidad de estudiar una carrera, pero tampoco viví en la opulencia, ¿verdad? Entonces a veces, pues yo nada más traía para irme en el camión y para regresar a comer a mi casa. Y yo vivía más o menos cerca de la universidad, hermanos, de acá de Ciudad Universitaria, y a veces se me antojaba algo de la cafetería y decía, no, pues mejor me como algo y me regreso caminando, ¿verdad? Y ahí estabas ingeniándotelas. Y recuerdo que en algún momento estábamos en la casa de uno de mis amigos de la facultad, y bajó su mamá del segundo piso y se sentó ahí en la sala con nosotros. Todavía recuerdo su mirada, hermano, nos miró con una ternura como si tuviéramos 5 años y nos dijo, valoren mucho lo que tienen. Dice, porque ustedes ahorita no tienen nada y no son nada. Y órale, pues me está animando o me está… Dice, pero ustedes se quieren como amigos por el simple hecho de la amistad. Dice, cuando crezcan, cuando empiecen a trabajar, cuando empiecen a construir, se van a dar cuenta que no, hombre, la gente por puro interés y qué puedo sacar de ti, qué no puedo sacar. Y se me quedó eso muy, muy grabado. Pues ese es el tipo de relación, hermano, que se debe tener en la congregación. Dice que comían con alegría y con sencillez de corazón, con un amor puro, con un afecto puro, con un deseo de bendecirnos porque somos la familia de Dios. Y yo, conforme a lo que está escrito, hermano, yo deseo, y es un deseo de mi corazón, que usted pueda encontrar eso aquí. Una iglesia de un amor fraternal, una iglesia donde usted tenga la confianza de derramar su corazón delante de Dios, de saber que no estamos buscando agendas escondidas, sino solamente buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas,
y ayudándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros para seguir en el camino del Señor y para cruzar la meta y llegar a la presencia del Señor con un corazón que recibe esa palabra de buen siervo y fiel, ¿verdad? Que todos nos apoyemos. Pero fíjese que vivían con alegría y con sencillez de corazón, desbordaba el gozo de Dios, y como resultado de todo esto, como resultado de estar en el templo, como resultado de estar también en las casas, compartiendo el pan, compartiendo las necesidades, dice que el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Wow, hay un fruto de salvación, yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, pero cuando hay una unidad, cuando la iglesia está siendo la iglesia, cuando la iglesia está en comunión, cuando la iglesia está orando junto, cuando la iglesia sale a compartir, cuando se comparten las casas, cuando hay este amor, de alguna manera hay un testimonio y la gente se convierte. Y eso es consistente con el Salmo 133. Dice el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ese salmo, yo no me atrevo a decir que es un salmo profético, pero esta palabra de los hermanos juntos en armonía y ver la bendición de Jehová y la vida eterna, yo lo veo cumplido en el relato de los hechos. Wow. Fuiste creado, fuiste diseñado para vivir en comunidad. Fuiste diseñado, naciste de nuevo para vivir en una familia, en la familia de Dios. Y tu vida, uno de los propósitos de tu vida es que seas un miembro del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo. Y yo quiero que se ponga usted de pie hoy. Y medite. Ya vimos la semana pasada que fuimos creados para glorificar a Dios, pero también fuimos creados para vivir en comunidad, en la familia de Dios. Y antes de cerrar con un compromiso delante de Dios, ya sabe que a mí me gusta a veces incomodarlos un poco. Y yo quiero, hermano, que al escuchar esta palabra, usted salga de su lugar y vaya con alguien y vamos otra vez a orar unos por los otros. Y vamos a orar por una unión para la iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos quite. Yo también batallo con eso, hermano. Si yo lo predico no es porque yo sea la persona más amorosa y que entiendo la comunidad y que para mí todo es no. Yo también soy occidental. Yo también crecí con una mente individualista. Yo también crecí en una sociedad de consumo, ¿verdad? Pero yo también quiero ser renovado por la palabra. Y yo quiero que usted también tenga ese deseo de ser renovado. Así es que vamos a salir otra vez de nuestro lugar, hermano, y vamos otra vez a orar unos por otros. Y si no quiere compartir su necesidad, no la comparta, bendígalo, dele una palabra de bendición, ore por él. No sé cómo orar por esta persona, pues nada más ore el Salmo 23, Señor, que usted sea el pastor de mi hermano, que nada le falte, que lo lleve por lugares de delicados pastos, que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de su vida. Salga de su lugar, hermano, salga.